Viernes 1 de septiembre, se dan muchas condiciones para que hoy y durante este fin de semana se viva un gran ajetreo, como ven, en puertos y aeropuertos de las islas, recta final del verano del que hacemos balance con el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez. Señor Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. De hecho, a partir de las 11:30 ha convocado una rueda de prensa para hacer balance quizás de todo este verano, porque hoy prácticamente se pone casi fin para muchos de forma oficial ese verano, y usted ya ha dicho que este 2023 va a ser un año histórico para el turismo español. Sí, los datos son extraordinarios, no solo porque en este 2023 conseguimos batir récords respecto al 2019, que es el año referencia pre-COVID. Hablamos no solo del número de turistas, por poner un dato de referencia, en el mes de julio superábamos los 10 millones de visitantes en nuestro país. Nunca antes hemos alcanzado esa cifra en el mes de julio, 10,1 para ser exactos. Pero también en pernoctaciones, en gasto en destino, en el conjunto de España, hablamos de un incremento del 16%. Y si vamos a un aspecto que se habla poco, pero que es muy importante, por ejemplo, en materia laboral, pues evidentemente hemos incrementado hasta un 80% la estabilidad en el empleo, en contratos indefinidos, hemos bajado un 20% la temporalidad en el sector turístico, y está tirando muchísimo el turismo de la economía hasta alcanzar, en materia de seguridad social, de afiliados de seguridad social, más del 13% del conjunto de afiliados de la seguridad social. Por lo tanto, el turismo está en un marco inigualable en cuanto al crecimiento y desarrollo, y eso habla muy a las claras también de la fortaleza del tejido productivo, de las empresas y del conjunto del turismo en nuestro país, ¿no? En España. ¿Y Canarias, en el contexto del Estado, qué datos maneja? Bueno, segunda comunidad autónoma en número de turistas. Creo que presentamos una extraordinaria referencia en cuanto a la evolución del turismo respecto al 2022 y sobre todo respecto al 2019. El gasto en destino se incrementa muchísimo, se consolidan los mercados europeos como mercados principales, mercados emisores, y Canarias es una comunidad autónoma a la vanguardia de este país y a la vanguardia de la oferta turística en el mundo. Por lo tanto, sigue siendo una referencia. Y sobre todo porque Canarias está ahora mismo en esta temporada de verano, pero la temporada alta llega todavía un poco más tarde, ¿no? Bueno, hablar de temporada alta y temporada baja, creo que en un destino como Canarias, que presenta unos indicadores extraordinarios a lo largo de todo el año, yo creo que es importante hablar de que no estamos hablando de un destino estacional, ¿no? Estamos hablando de un destino muy relevante, con unos porcentajes de ocupación muy altos a lo largo de todo el año, y eso es muy bueno porque evidentemente complementa a otros destinos dentro de nuestro país, por ejemplo otras comunidades autónomas que sí representan esa estacionalidad, y en el caso de Canarias es muy diferente, pero la evolución ha sido extraordinaria también en Canarias, y hay que estar enhorabuena porque además habla también de la fortaleza de nuestro sector. También ayuda el incremento de las operaciones aéreas. Sin lugar a dudas, y la previsión para el mes de septiembre también es extraordinaria, crece en cuanto a las plazas aéreas internacionales, los vuelos internacionales. Por lo tanto, todos los indicadores, no solo de lo que llevamos de año 2023, sino de los meses que restan hasta finalizar este año, son extremadamente buenos. Por lo tanto, los indicadores nos llevan a pensar que el 2024 va a seguir esta evolución. Y todo esto yo creo que es muy importante contextualizarlo, porque a pesar de todas las dificultades, hablaban antes aquí de los indicadores en materia de inflación, que España está a la cola junto a Bélgica, está la clave, que tenemos un conflicto bélico, una guerra también en Ucrania, una invasión de Rusia en Ucrania que ha generado inestabilidad en todo el contexto europeo e internacional. Aún así, seguimos siendo una extraordinaria potencia turística y evidentemente está tirando de la economía, por lo tanto es un valor muy importante, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave del éxito para que, estando quizás en este año con los precios más caros, se estén dando estos buenos resultados? Bueno, yo creo que también en España hemos implementado una batería de políticas que nos han llevado a ser un país competitivo en materia de inflación. El que seamos el segundo país con Bélgica, que estemos a la cola en materia de inflación, quiere decir que las medidas que hemos implementado han dado resultado. En materia de crecimiento económico estamos muy por encima de la media europea, y evidentemente España es el país más competitivo del mundo como destino turístico, lo dice el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, creo que en ese sentido, si unimos las medidas que hemos adoptado a las características propias de España, nos llevan a esta situación. Creo que tenemos que seguir trabajando en la comunidad internacional, porque ahora mismo nos sigue preocupando el conflicto bélico en Ucrania, condiciona muy mucho la evolución y el desarrollo de la economía. Vemos como otros países de la Unión Europea están sufriendo mucho, y deseamos que pronto tengamos un punto y final a ese conflicto. Y además al sector turístico se plantea un reto, y es la sostenibilidad. ¿Cómo conciliar turismo y sostenibilidad? Bueno, yo creo que estamos avanzando de manera muy destacada, no solo en el ámbito de la transición, en el ámbito también de energía, sino en el propio perfil del turista, ¿no? Estamos orientando las estrategias a más gasto en destino. Se habla mucho en determinados territorios, puntos de España, de la masificación. Nosotros entendemos, o de incluso en algunos puntos han puesto en duda la viabilidad del turismo de cruceros. Yo creo que todo es compatible dentro de un marco donde todas las administraciones
administraciones podamos cooperar, porque el turismo está aportando mucho y bueno, y no solo en el espectro económico, también en el cultural y en el social. Evidentemente aquí tenemos un compromiso todas las administraciones, no estigmatizar un sector y una actividad económica que genera mucho y aporta mucho, lo ha generado, lo genera y lo va a seguir generando, sino que además el compromiso debe ser, ya digo, por parte de todos para que el turismo siga aportando como lo ha venido haciendo. Bueno, Tenerife ha vivido, lo sigue viviendo, un gran incendio, porque estamos en proceso de estabilización de ese incendio en la isla de Tenerife. Usted lo ha seguido también muy de cerca. Hemos hablado de evacuaciones, disposición de medios y un desastre ecológico sin precedentes en la isla de Tenerife, para lo que el Gobierno del Estado pues ha tendido la mano para también activar a la isla de Tenerife o esa zona afectada como zona catastrófica. Sin lugar a dudas, se comprometió el propio presidente del Gobierno en su visita a Tenerife, el puesto de mando avanzado, donde pudo intercambiar impresiones también con el presidente de Canarias, con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife y la voluntad del Gobierno de España de implicarse en la reconstrucción. Yo creo que este es un compromiso además ineludible y que vamos a asumir como Gobierno de España de la misma manera que hemos afrontado este incendio desde la perspectiva de la cooperación institucional. Hemos puesto más medios que nunca, ya no solo hablo de la UME, ayer estuvo precisamente aquí en Tenerife la ministra de Defensa Margarita Robles, también estuvo la ministra vicepresidenta del Gobierno Teresa Rivera, Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, el propio presidente del Gobierno, acompañando, sino en este proceso de reconstrucción, evidentemente el compromiso va a ser máximo por parte del Gobierno. Y este esfuerzo que hemos hecho en medios aéreos, nunca antes hemos contado con un incendio con tantos recursos para afrontar un incendio de esta magnitud. Hay que identificar estos incendios y entender que estamos hablando de incendios mucho más agresivos, de nueva generación, mucho mayor impacto y que evolucionan muy rápido, muy poco tiempo, que evidentemente el compromiso tiene que ser máximo por parte de todas las administraciones y también confiar muy mucho en el criterio técnico y adoptar medidas preventivas a la hora de establecer cortafuegos, a la hora de cuidar nuestros montes y evidentemente contar con recursos para dar una respuesta inmediata también para hacer frente a estos desafíos, ¿no? Bueno, no podemos hablar de política, señor Gómez. ¿Qué titular le pondría o cómo calificaría la reunión del pasado miércoles entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el presidente en funciones, donde de esa reunión salía la propuesta de Feijóo de un gobierno de 2 años y con el objetivo de acometer 6 pactos de Estado? Claro, pero aquí nos encontramos con una situación muy curiosa, ¿no? Un gobierno de 2 años, 2 años prácticamente en el contexto en el que nos encontramos en Europa, un gobierno no tiene margen temporal para sentar las bases de un impulso, ¿no? Si estamos hablando de un candidato líder de la oposición hasta ahora, Alberto Núñez Feijóo, que se presentó a las elecciones precisamente para derogar todo aquello que estaba haciendo este gobierno, ¿cómo se puede sentar a solicitar precisamente el apoyo del Partido Socialista al que tanto ha estigmatizado y al que tanto ha atacado para acabar con las políticas que hemos implementado y que tan buen resultado están dando? Pero una contradicción pues muy grande, ¿no? En ese sentido, el Partido Socialista ha atendido esa petición de encuentro, hemos atendido a sus propuestas, pero es que esas líneas, esos ejes, precisamente son los que ellos han atacado durante esta última legislatura. Por lo tanto, nosotros, atendiendo a la voluntad de los españoles en las urnas, el pasado 23 de julio, vamos a dialogar con todas las formaciones políticas. Ahora es el turno precisamente del líder del Partido Popular. Vamos a ver si es capaz de alcanzar esa mayoría parlamentaria, democracia parlamentaria, si tiene esos apoyos suficientes para tener éxito en esa investidura y evidentemente, como dijo ya el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, nosotros nos vemos en disposición de asumir también ese desafío y vertebrar una mayoría para dar continuidad a un proyecto de éxito en España. Bueno, pues en caso de producirse esa investidura fallida, Sánchez tomará el relevo para buscar esos apoyos que le garantice quizás esa gobernabilidad futura, pero la amnistía se ha puesto de por medio como una de las palabras clave puestas sobre la mesa por los independentistas. Quieren dejarlo muy bien amarrado. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar también el Gobierno? Y luego también está la última oferta que hemos visto del Lehendakari del País Vasco, de Urkullu, que habla de ese cambio de modelo territorial que incluya al País Vasco, Cataluña y Galicia. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno del Estado? En este caso el Partido Socialista, quiero decir. Yo creo que el término ceder, yo creo que el término dialogar es el momento, evidentemente, que los partidos políticos, los grupos parlamentarios hablen, propongan, planteen a la opinión pública lo que desean, pero lo que nadie puede discutir es que con el Partido Socialista en el Gobierno, en la presidencia del Gobierno, la situación, por ejemplo, en Cataluña ha mejorado muchísimo la convivencia. Nosotros asumíamos una presidencia del Gobierno en España en el 2018 con un conflicto en Cataluña, con una fuga de empresas, con una crispación importante y hemos adoptado medidas valientes precisamente para facilitar la convivencia en Cataluña. Y vamos a seguir trabajando para que esa convivencia tenga continuidad y mejore y Cataluña esté a la vanguardia de este país en la gestión. No queremos conflictos territoriales. Por
lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer siempre va a ser dialogar dentro del marco de la Constitución española. Tenemos una estructura que es el estado de las autonomías de éxito en España, que posiblemente hay aspectos que tengamos que mejorar en materia de financiación en muchos temas, y para eso están las conferencias de presidentes que ha liderado el presidente del Gobierno en funciones y que vamos a seguir vertebrando en una futura legislatura que confiamos y esperamos que siga estando liderada por el Partido Socialista en el Gobierno de España. Pues Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un placer, muy buen día.